PI. Entiendo que el senador Martín Arévalo ya está en línea, aceptó una breve entrevista para adelantarnos el contenido de su proyecto. De un tema, senador, buenas tardes, le saludamos, a ver si lo ubicamos ahí, sí, y si podemos escucharlo también. Este ¿Me tema del... escuchas, Oscar? Estamos escuchando atentamente, Martín, pero no te estamos viendo, no vayas a sacar No, tu pero tapabocas. está solo, puede sacarse el tapabocas, ahí está solito, ¿Está solo, parece. quedó, senador? Estoy solo. No, pues ya... ¿Viste ese video donde viene un policía y te llena en huevo, tío? Póngase el No. tapabocas. Ya solo estoy Sí, también. pero No hay- entre paréntesis, Gracias. cuando vos Sí, vas solo en tu vehículo, no tenés por qué usar tapabocas si estás solo en tu vehículo. No hace Eso es un falta. disparate. yo o sí sea, uso. Bueno, es un No. exageradito, pero yo ahí no sabes las horas que espero para entrar al auto y sacarme el tapabocas, por Bueno, fin. senador, aquí estamos con Menchi y con Fito interesados. Esta mañana recibimos la invitación para acudir a una conferencia donde entiendo se presentó este proyecto que lo que busca es reglamentar teletrabajo. Teletrabajo no, antes de la pandemia no se hablaba, o me parece que ya Sí, era una claro. modalidad que se instaló sobre todo en los jóvenes, senador. Los jóvenes ya hacían teletrabajo antes Sí. de la pandemia. Es más, no tienen más oficinas. La nueva fuerza laboral en Paraguay, estimado senador y oyentes y televidentes, no tiene ya horario. No tiene horario, no tiene una oficina, no es que se va y baja No, sobre lugar una vez, fijo, no. no tiene nada. No hay papeles, todo es ya vía, ¿verdad? Tecnología, computadora, notebook, celulares incluso. Pero ante esta pandemia sí se consolidó ese modo de trabajar. Senador, ¿qué es lo que viste que te movió a presentar este proyecto? Entiendo que es para reglamentar el teletrabajo, ¿verdad? Así es, Oscar, A ver, Menchi, la audiencia de Radio Monumental, muchas gracias por la conexión. Y es en ese mismo sentido, Oscar, y más todavía. Yo presenté en diciembre, noviembre y diciembre, este proyecto, sí, cuando venía el tema de la pandemia, estaba entrando y ya se hablaba de la situación laboral de muchos funcionarios públicos, en donde tenía que ir solamente una vez a la semana para trabajar. Hoy es más preocupante, ¿por qué? Porque están subiendo las personas fallecidas. Ayer tuvimos 91, el pico más alto, y creo yo que va a continuar. Hoy por hoy no está reglamentado, no hay una ley de protección a la gente que se quedan a hacer este tipo de trabajo. Entonces, esto viene para sostener un poquito ese acuerdo laboral que hoy está entre empleador y empleado. Entonces, es darle el marco regulatorio y de legalidad, sobre todo, a lo que se está haciendo ya con una modalidad, así como vos decías, muchos jóvenes hacen trabajo desde su casa. Entonces, se está utilizando en otros países porque es un proyecto que hemos tenido en cuenta que se utiliza en Buenos Aires, en Argentina, Colombia. Entonces presentamos también, la gente de Frente Guazú presentó otro proyecto y el PLRA también. Yo presenté el mío y hoy se aprobó para que el 15 días ya en plenaria podamos discutir artículo por artículo. ¿Y bueno, qué diferencias hay entre los proyectos que se presentaron, Martín? Y, realmente son sí. muy pocos, yo no pude leer todavía. La verdad de las cosas es que de esta pandemia, Menchi, se nos hace difícil. Consta que yo me voy todos los días en el Senado, pero no quiero decir también que la mayoría son viejos, ¿verdad? Pero Un bombazo. No, y ya no, se protegen, Shamión. se Mm, protegen, entonces de alguna manera se hace un poco más difícil conocer tantos proyectos que de repente presentan los sí, compañeros, pero y en la plenaria vamos a discutir ya. Mm. artículo por artículo. Pero, ¿qué concretamente? ¿Horario? ¿Qué es lo que se discute? Primero, ¿Salario? ¿Qué se primero discute? Sí, Oscar, es lo siguiente. Este sí, es el marco, como te dije, que le da los derechos al empleado de quedarse en su casa. Pero hoy vos podés decirle con una cuestión de hechos, sí, quédate nomás en tu casa, no hay y trabajar ahí. Pero
el día de mañana, si vos empleador le querés decir, no se presentó a trabajar, entonces no tiene ningún sustento la persona que se quedó en su casa a hacer un trabajo de teletrabajo, ¿verdad? Entonces es un marco regulatorio en donde él comunica que tiene un sistema informático en su casa, que de ese sistema va a hacer los trabajos específicos de lo que hacía en su trabajo en tal horario. También cuando tiene un sábado, un domingo, no está obligado a estar al frente de su computadora. Los días que a él le corresponde, los feriados también. Hay obligaciones también del empleado en cumplir ciertos requerimientos laborales que le envían su jefe. O sea, casi 48 artículos tiene el proyecto, pero engloba todo, es la seguridad laboral que le da a la persona de quedarse en su casa pero lo que cubre todo esto es, Oscar, es que esa persona que tiene de repente un familiar con edad de 60 para arriba o padres de repente, entonces de no ir a exponerse en su trabajo y que se contagie y que posteriormente le tenga que traer el COVID en la casa, correcto. O pasó en varias ocasiones. Y ahora con el momento crítico que estamos pasando, peor es la situación. Claro. Y también dieron ejemplos donde empresarios que han echado a funcionarios y que de repente estaban haciendo también desde su casa trabajo, entonces directamente no les sirve. Entonces hay una situación de lagunas en la ley laboral hoy día. Y esto viene a aclarar un poco más la situación de esta nueva modalidad por esta pandemia que se estaba produciendo. Claro. Martín, finalmente, o sea, el proyecto lo que hace es ampliar algunos artículos del actual Código Laboral. Porque este es un tema muy delicado y yo creo que todos saben de que en los sectores de los trabajadores organizados, tanto en la función pública como los trabajadores del sector privado, no son muy partidarios de tocar un código laboral del modo en que de repente, no te digo superficialmente en el caso de tu proyecto, sino de los demás también, sea sin debatir. Audiencia pública, convocar a ellos que dicen los sectores organizados. Porque es cierto, falta reglamentar, pero el código laboral es un tema delicado. Sí, yo tengo conocimiento que en la FEPRINCO, por ejemplo, tocaron este proyecto mío cuando se presentó y les preocupaba porque hay trabajos manuales que de repente las empresas tienen que ya no se va a poder hacer por teletrabajo, por ejemplo. Claro. Entonces, como yo voy a pedir a mis operadores que hagan teletrabajo levantando algo que corresponde, entonces tienen derecho, ¿verdad?, de que le asuste realmente este tipo de proyectos, pero para eso justamente le pedí a la comisión para que a estos gremios se les pueda hacer llegar el proyecto, que puedan opinar y que podamos debatir las propuestas que ellos tienen, o si por ahí hay algunos artículos que no les convence, para poder leer y llegar a un consenso. Eso me parece mejor, ¿verdad? Y que estén invitados las organizaciones, por ejemplo, los funcionarios públicos organizados, también, claro, los del sector privado particularmente, porque esa diferencia que está marcando el senador Arévalo es muy importante. En la línea de producción tipo fábrica no hay teletrabajo. Sí, ¿no? Tiene un montón que ir de actividades allí. Que no se pueden hacer. Pero del mismo modo en que vos buscas proteger, ese personal, ese trabajador, también pone en riesgo a su familia. Porque si tiene papá, mamá o abuelos en la casa, es la misma cosa. Pero claro, no se puede hacer una línea de producción, algo que se hace manualmente o mecánicamente, no sé, hay que manejar allí algo, no lo puede hacer. O sea, es mucho trabajo todavía. Creo que amerita eso, ¿verdad? Sí, Fito. Me llamó la atención la duda que hay respecto a el tema de cómo se protege al trabajador cuando se le define que va a ir a trabajar en su casa, que va a hacer teletrabajo. Sí. Y cómo después tiene un aval, digamos, que dice, no, el empleador me designó a mí la modalidad de teletrabajo.
¿Cómo se va a hacer eso? ¿Es un registro en el Ministerio del Trabajo, así como se hace con las suspensiones laborales, algo así, algún registro que tengan que hacer cuando definen que la modalidad es de teletrabajo? Sí, el contrato en sí ya se firma como Teletrabajo. o sea, Modalidad de teletrabajo. la modalidad es trabajar en tu casa. Entonces ya se firma ese contrato empleador con empleado, teniendo en cuenta y salvaguardando también la antigüedad, porque eso es importante también, porque hay mucha gente por con edad ejemplo. Y con esta modalidad tiene miedo de perder esa antigüedad que tiene de años. Entonces todo ese tipo de cosas está reglamentado y directamente el empleado tiene que cumplir un horario, un trabajo específico que le da la empresa. Y la empresa también va a tener, el empleado va a rendir cuenta del trabajo que ha hecho en la semana y va a respetar los días libres, las horas que realmente también libre que tiene el empleado. O sea, está bien enmarcado, pero sobre todo en el contrato en sí ya marca claramente que es teletrabajo, que es lo que va a desempeñar esta persona. Después hay otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los costos que representa para el trabajador que hace el trabajo en línea, ¿verdad? Porque vos tenés que estar pagando el internet. Y si no tenés, tenés que instalar. Y si no tenés que instalar y tienes una conexión, digamos, estable, porque de eso depende el trabajo tuyo y el trabajo de otras personas. O sea, un internet inestable que se te corte todo el tiempo porque estás a lo mejor, no sé, compartiendo el internet de tu teléfono celular y en la casa hay otras 4 o 5 personas trabajando, también utilizando el mismo internet. O sea, hay una serie de adecuaciones que se tendrán que hacer porque... Vos fíjate que incluso en The Economist en estos días, ya es una publicación que tiene un tiempito, están hablando de las cosas que van a cambiar, digamos, a partir de esto que sucedió con la pandemia. Entonces dice, esos grandes conglomerados de oficinas se van a convertir en mamuts, que no van a servir prácticamente para nada. Vos fíjate que hasta los hoteles están replanteándose esos espacios gigantes que hoy ya no se sabe si siquiera se van a volver a usar. Entonces, hay una serie de cosas que se tendrán que readecuar porque la gente está absorbiendo un montón de costos que hoy ya no tiene la empresa, ¿verdad? Entonces, vos te ahorrás en el pasaje, ponele, o en el combustible que antes usabas para llegar a tu trabajo. El estacionamiento. Ahí se compensa, en el estacionamiento. Hay una serie de cosas a favor y otras complejas porque dependiendo del espacio que uno tenga en la casa para trabajar, se trabaja mejor o peor. Pregúntenle si no al senador Godoy, que el otro día dijo públicamente que no podía seguir presidiendo la reunión porque tenía que ocuparse de los hijos, ¿verdad? Que bien por el senador Godoy que se ocupa de los hijos, pero importante entender que eso nos pasa a las mujeres la mayoría de las veces que tenemos un sinfín de roles en la casa, porque además de atender los hijos hay que hacer el trabajo online, hay que preparar la comida, hay que hacer una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, hay unas realidades que son absolutamente distintas y que tendrán que seguir siendo adecuadas. Me parece genial que haya también una legislación que ayude un poco, ¿no? Sí, Benji, también tenés que sumarle el costo del almuerzo. Sí. Que el empleado normalmente en su hora de almuerzo gasta, ¿verdad? Está contemplado el aparato que va a utilizar y los costos que el empleado, que el empresario tiene que pagar el internet y que la persona tiene que poner la computadora. ¿Está eso? Está todo. Bueno, está entonces... Eso, vamos a discutir, eso se va a discutir justamente con los gremios. Eso es lo que le pedí justamente, es la comisión de Sergio Godoy, que es el presidente de la legislación, es la que tiene que capitanear las conversaciones con la FEPLINCO. Bueno, senador, muchísimas gracias por los detalles, muy amable. Vamos a ver cómo avanza esto.